en síntesis, ¿cómo estás y qué se siente seguir filmando contenido tan exclusivo, tan bueno? Lo que pasa es que los actores tenemos algunas desventajas con respecto a otras profesiones y alguna que otra ventaja. Por ejemplo, que no tenemos edad de jubilación, porque siempre hay un personaje mayor, de cierta edad, no de cierta edad. Y esto que estoy haciendo tiene que ver con eso, la posibilidad de hacer una serie de estas características con gente que yo aprecio mucho, con los que ya he trabajado. Hemos hecho mi obra maestra con ellos y creo que es una lindísima serie que para mí va a ser una verdadera novedad, aunque parezca mentira. No sé dónde se va a dar, cuándo se va a dar, a qué hora, quién la va a ver. No sé nada, no tengo idea. Plataformas digitales, streaming. Yo conocía plataformas de los ferrocarriles, estas plataformas las desconozco, pero bueno, por lo menos está en castellano, lo cual es bastante interesante. Pero, digamos, me desconcierta un poco no saber que la gente lo va a poder ver en un canal abierto de televisión, que tiene que suscribirse a algo. Pero lo cierto es que a diferencia de mi preferencia profesional, que es el teatro, yo no voy a saber qué pasa con la gente cuando esta serie se dé. En el teatro nosotros sabemos qué pasa con el público, porque están allí y nos lo dicen y nos lo expresan. Y no hay arreglo, no hay manera de arreglarlo. Si hay una de las pocas cosas que no tienen posibilidad de arreglarse en el peor de los sentidos, es el aplauso del público. Eso es espontáneo y no hay manera de arreglarlo. Y así nosotros sabemos cuán bien hemos estado, cuánto le ha gustado al público, pero esto que va a pasar para mí es verdaderamente novedoso, porque no nos podemos meter en la casa de quién nos metemos, si no sabemos si está suscrito o no. Bueno, esto me tiene un poco desconcertado, pero sé que las cosas están saliendo bien, es trabajoso. ¿Hasta cuándo estás filmando, Luis? No sabría decirte. No, porque el proyecto era hacer 8 semanas, pero me parece que vamos a hacer cuanto menos una semana más, si no 2. Faltan 4 o 5 semanas para terminar la serie. Y después de 2 o 3 tomas que hicimos, me di cuenta que era la primera vez que trabajaba con él, pero tenía la sensación de que lo conocía de toda la vida, porque son esas cosas que no se pueden explicar, difíciles de explicar, pero él es un gran actor, y no tuvimos dificultades en eso, y eso que hablábamos idiomas distintos, así que imagínate. Pero en el cine sí, en mi caso he ensayado varias veces, salvo en alguna oportunidad en que no ensayamos y no nos fue bien. Pero me parece que no hay diferencias, porque no creo que existan las diferencias para un actor entre el cine, el teatro y la televisión. No hay demasiadas diferencias, hay diferencias de tamaño nada más, digamos. La cara de uno puede tener 5 metros por 4 en el cine y en el teatro no, tiene la cara que tiene, de modo que ese tipo de cosas no son esenciales. Prat con Campanella en El cuento de las comadrejas. Ahora. Cuando empecé yo no elegía más nada. Elegía decir sí o no. Pero sobre todo que me nos llamaran, claro, no había que elegir, habría que ver lo que se podía hacer. La observación para nosotros es un elemento importantísimo para crear los personajes, las características de la gente, los modos de comportarse, los modos de hablar,
los lenguajes, hay un lenguaje oral, hay un lenguaje gestual. Y a mí lo que me interesó mucho cuando pude empezar a elegir, que eso en general, las posibilidades de elegir para los actores están dadas en el teatro. Ya el cine es una cosa industrial, mucho más compleja, y es más difícil llevar la iniciativa desde un actor o una actriz o lo que fuere, ¿no? En cambio, el teatro es una de las pocas tareas artesanales que quedan en el mundo, porque se hacen igual que hace 3, 4 mil años, se hace igual. Hay que aprenderse la letra igual. El día del estreno es un día horrible, de los nervios, que no puede más. Te debe haber pasado hasta los griegos, claro. Si sabían la letra, por ejemplo, todas estas cositas. Pero me parece que la observación es una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando ejercemos esta profesión. Entonces esto, a veces, las cosas que se dicen no sé cuán importantes pueden ser o impactantes pueden ser, sino también el cómo se dicen. Entonces ahí está la clave de la interpretación, me parece. Muchas gracias, Luis. Tus películas se convirtieron en íconos del cine argentino, y lo que quiero resaltar en esta pregunta puntual es que a través de tus actuaciones, está bien, no hay problema, a través justamente de tus interpretaciones lograste atravesar todas las generaciones, porque hoy justamente en tiempos modernos, por así decirlo, en tiempos de redes sociales, en tiempos donde la juventud habla un dialecto, un lenguaje muy particular, muy puntual, pero todos conocen tus 3 empanadas, todos conocen tus le llenaron la cocina de humo, le inflaron el bombo, y justamente hay memes tal de 3 cual. empanadas. Sí. Y Años de esto. pero, o sea, vos fijate cómo... No, y además he hecho otras cosas que fueron significativas, digo, pero eso me pasa porque yo me propuse hace muchos años, en 1970, con más precisión, dedicarme en lo posible a ser autores argentinos en el teatro. Y lo hice. Hice muchos autores argentinos. En el cine, desde luego, no hay ninguna otra posibilidad más que hacer obras de autores, directores y autores guionistas argentinos, ¿no? Y me parecía que era interesante, porque me di cuenta al principio de mi carrera que había una diferencia en la reacción del público entre los textos traducidos y los textos de autor argentino. Había una complicidad que es elemental, básica, para poder atraer la atención del público cuando se trataba de una obra en nuestro lenguaje gestual, oral, verbal, de cosas que no se pueden traducir. Hay cosas que no se pueden traducir. Nosotros un día fuimos a Nueva York a hacer una obra maravillosa que hicimos, que se llamó Made in Lanús, y que después fue Made in Argentina. Entonces, en un momento, un personaje lo tuvimos que hacer en Nueva York, de modo que mandamos el texto para que lo tradujeran, porque un actor y una actriz iban a decir al mismo tiempo que nosotros el texto en inglés. Qué increíble. Que fue extraordinario, porque la gente alquilaba un audífono y escuchaba la obra en su idioma, porque era en vivo. En tiempo real, en tiempo real. Y entonces, bueno, era fantástico. Pero entonces tuve una reunión con el traductor. Dijo, tengo algunas dudas, a ver si las podemos aclarar. Sí, como no. En un personaje que era el negro,
decía le reprochaba a la mujer las dificultades de este país que siguen siendo bastante parecidas ahora. Decía, no, porque te va bien, y de pronto viene el orejudo y tal cosa y tal otra. Dice, ¿cómo es lo del orejudo? Digo, borralo. Porque tendrías que decir que José Alfredo Martínez de Oca, que le decía que fue ministro de Economía, y hay cosas que no se pueden traducir. Entonces, bueno, lo resolvimos el problema de esa manera, porque no había manera de traducir. Y eso es lo que significa el lenguaje nuestro, esas complicidades, esos silencios. Yo recuerdo haber visto, siendo joven, a Pepe Arias, que era un actor espléndido, que se caracterizó en un tiempo determinado en que estaban muy limitadas las libertades de expresión. Él hacía monólogos. ¿Alguien vio a Pepe Arias? ¿Alguno lo vio? En el cine. Bien. Eran sus monólogos. Él se ponía delante del telón mientras los maquinistas preparaban la otra escenografía que venía después en la revista, en el Maipo yo lo vi. Y decía algunas cosas que las sugería. Decía, no sé qué ejemplo darle, pero dice, y agarró la guitarra y la gente sabía de qué no podía hablar y qué estaba diciendo, se empezaba a reír hasta que estallaba un aplauso, porque había una complicidad, que eso se logra de esta manera, hablando de lo que nos toca a nosotros. La primera película con la que volvió la democracia, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito en base a eso? ¿Cómo fue? Y volví yo al cine. ¿Volviste vos al cine? ¿Estuviste antes exiliado? Casi 8 años. ¿En México? Claro. Tuviste un año en el 74, ¿no? No, en la película es el 84. El 84, pero vos estuviste afuera en el 74, ¿no? En el 70 sí, estuve un poquito menos de un año en México, pero después estuve acá. Claro. Lo que pasa que formé parte de la lista negra. Te encabezabas ahí. No pude hacer cine ni otras cosas. Y fue por eso tengo un cariño particular por esa película, porque fue Alejandro Doria el que me citó para eso, y fue para mí una gran satisfacción. Y creo que fue una hermosa película que inauguró una cosa fundamental, porque pocos meses antes, y a instancias de una iniciativa del presidente Alfonsín, que mandó un proyecto de ley al Congreso para que desapareciera el ente de calificación cinematográfica, que era la institución de la censura en la Argentina durante muchos años. Se inauguró la libertad de expresión en la Argentina. Por eso que tuvo una significación particular esta película. No sé, les hablo a los que vieron esa película, pero una película... Todos la vimos, ¿eh? Una película que no tenía nada, no tenía un argumento, un porqué que tuviera que ver con la política. Simplemente era un muchacho que lo atropellaba un camión y estaba ahí, en verdad. Pero el público, que es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos, en ese final de la película, en que el chico deja caer las muletas y se abraza al médico, lo aplaudieron en todos los cines del mundo en donde se dio ese final. Era un final épico. Y los argentinos en ese momento lo que aplaudíamos es que eso no podía ocurrir como país. Y va a volver a ocurrir.
que el teatro es tu primer amor, has dirigido teatro, pero nunca cine. ¿No hay una cuenta pendiente ahí, dirigir algo en cine? No me atrevo. Así como nunca di clases, Me llamó la atención los chicos. No la voy a dar. No, porque es muy complicado el cine, muy complicado, sí. Muy complicado. No me siento en condiciones de afrontar una película, y además tendría que repasar no sé cuántas cosas de mi vida para poder hacer una película que me represente, porque ya a esta altura, pues, bueno, ya puedo hacer una, y debe tener que ser buena, si no, ¿para qué la voy a hacer? Pero no es una inquietud que yo tenga, no. Me gusta hacer el cine, me gusta ver el cine. Hemos tenido la dicha, los argentinos, de ver cine del mundo entero. Sí. Eso los jóvenes, lamentablemente los jóvenes de hoy, se lo están perdiendo. Porque nosotros, los que nacimos como yo en el año 40, vimos cine de todo el mundo, en todos los cines del país. Había cines en los pueblos más pequeños del país, se vio cine de todo el mundo, y eso ahora ya no ocurre más. El cine, lamentablemente, está en manos del cine norteamericano, que tiene la producción, la distribución y la exhibición del cine, porque antes los cines eran de familias, entonces se daba, y había cine argentino, se sigue dando eso, pero me parece que eso era muy importante, eso era muy importante. Volviendo un poquito a los fragmentos que vimos, que nos faltó charlar de El cuento de las comadrejas, bueno, película dirigida por Juan José Campanella, te queremos preguntar, ¿cómo es trabajar con Campanella? Es muy grato trabajar con Campanella, primero porque es un gran director, segundo porque es un director argentino del todo, Él hizo La luna de Avellaneda, ha hecho películas como El hijo de la novia, extraordinario, cuando gana el Oscar, es un gran director. Pero además yo tuve el privilegio, por así decirlo, de haber participado de su debut como director teatral. Y le fue bastante bien, a él y a nosotros, y al público. Y ahora esperemos que esté de vuelta dentro de poco tiempo, va a estar de vuelta y va a tener la satisfacción, más allá de lo que significa como apuesta, de inaugurar un teatro. Finalmente se va a cumplir la ley, que desde hace muchos años se va a hacer un teatro en el solar donde estaba el Teatro Politeama, que hace más de 40 años que lo tiraron abajo y todavía no lo hicieron. Lo va a hacer Campanella y va a ser su teatro, y ahí va a volver a dirigir. Así que ha sido una gran satisfacción, y esto significó además un afecto personal que me da gusto. El teatro del que habla Luis es el Politeama, que está en la calle Corrientes, en la esquina del Teatro San Martín. Es un teatro que está por inaugurar, una apuesta de Campanella, hay una apuesta en cuanto a la inversión de argentina, genuina, donde va a inaugurar con obras de teatro argentinas, autores argentinos, y vuelve a escena Luis con Eduardo Blanco en esa maravillosa obra, Caen las hojas en otoño. Quiero aclarar que el Teatro Politeama va a estar por la calle Paraná, porque se hizo un gran edificio por la calle Corrientes. Entonces, digamos, está cumplida la ley, pero hecha la ley, hecha el arreglo. Pero de todos modos es una inversión enorme inversión. Además es un teatro que va a ser teatro, y va a tener nuevas tecnologías, entonces va a ser para que nosotros podamos disfrutar del teatro y la gente joven también pueda disfrutar de cosas inmersivas. La verdad que es una gran apuesta, está buenísimo, y lo mejor es volver a ver esta obra donde dos grandes actores con una apuesta. Perdón, ¿de dónde sacaste vos que vamos a volver a hacer Parque Lezama? Parque Lezama, tiene que volver Parque Lezama. Ah, tiene que volver, vamos a ver, sí, ojalá. Tiene que volver Parque Lezama. Sí, ojalá vuelva Parque Lezama.
por lo menos por unos días. Bases es una gran obra, una gran obra. Hemos tenido muchas satisfacciones con esa obra, porque además nadie puede suponer que es una obra norteamericana, pero es una obra norteamericana. Y los protagonistas, uno de ellos es negro y el otro es blanco, y transcurre en el Central Park. Acá éramos los dos blancos, uno que sobre todo además se llama Blanco, y se llamó Parque Lezama. Lo que significó ese título para el público, porque todos tenemos algún recuerdo, o porque lo escuchamos nombrar, porque vivíamos a miles de kilómetros del Parque Lezama, o porque pudimos verlo. El Parque Lezama tenía un espejo de agua con peces de colores, en lo que después fue un lugar para recitales. Claro, era otra época. No se los llevaban, no se afanaban los peces. Así que, pero fue muy lindo hacer ese espectáculo, era hermosísimo. Y la traducción es de Campanella y la adaptación también es de Campanella. Así que fue su título. Él venía de hacer Metegol, claro, que le llevó casi 5 años. Una gran apuesta. Entonces, sí, estábamos ensayando, ya a punto de estrenar, y de pronto Pedro dice, che, ¿cuánto hace que estamos ensayando? Y no sé, y menos de 2 meses. Ah, pero esto es un spa al lado de lo que yo tuve que hacer con el cine de animación. Es muy complicado, mucho más complicado que cuando se dibujaba. Entonces, después de 5 años, en 2 meses hicimos Parque Lezama. Esto es lo que tiene de bueno y de dificultoso el teatro. Se hace a mano y hay que hacerlo todos los días. No queda fijado nada más que en la memoria del público y de lo que le hicimos. Yo soy un actor que ha tenido la pretensión de ser un ciudadano y después de muchas dificultades no me convencí de que tenía derecho a decir mi opinión y mi pertenencia, cuando la tuve, por política. Porque durante muchos años, los mayores que están acá recordarán que no estaba bien visto, no se usaba que los actores o los deportistas dijeran su pertenencia o su opinión política. Esto, por supuesto, por las dudas que fuera contraria a los que estaban en el poder, ¿no? Y a mí me parece que era una injusticia, porque, ¿por qué no? El asunto está cuando uno no se vale de eso para el trabajo. Y lo que yo he tratado de cuidar hasta el día de hoy es no mezclar la política en mi profesión, no meterla, no contrabandear política. Yo hago política en un partido político que es la Unión Cívica Radical, todo el mundo lo sabe, y bueno, y cuando las cosas van bien, y cuando van mal. Y yo aprendí a perder y a poder recuperarme. Entonces, me parece que es nuestro derecho. Esto no nos permite a nosotros, no nos habilita a nosotros para decir cosas que no son propias, que no son convenientes, que no son a favor de todos nosotros. No nos habilita eso. Sí tenemos el derecho a ser ciudadanos con la posibilidad de valernos de la libertad de expresión que en este momento tenemos. Es muy sencillo. Yo primero no hablo otro idioma. Hablo solo el que conocemos todos. Y yo creo que el lenguaje, el idioma, es fundamental, muy importante para un actor. Yo pude haberme quedado en México en un momento determinado de mi vida. Me vi obligado porque así eran las cosas, era una exigencia. Yo tenía que hablar en mexicano y hablé en mexicano. Y yo actuaba y pudimos
sobrevivir los 10 meses que yo estuve ahí, felizmente. Pero no era yo. Era el idioma es la identidad de uno. Entonces, nunca tuve la fantasía de irme a vivir a otro país, ni siquiera, digamos, a España o a algún otro país de América, en que no existía esa dificultad. Porque me gusta este país, porque mis raíces están en este país, aunque yo no las vea, las tengo acá, todos las tenemos acá. Por eso cuando hicimos Made in Lanús y después Made in Argentina, que habría que verla esa película ahora, sería bueno volver a verla, porque se parece mucho a esta situación. Y es simplemente porque yo quiero vivir acá. Me gustó viajar, me gusta viajar, me va a gustar. Como la Soli. Como la Soli. Como la Soli, sí, claro. Porque sabés que Nelly Fernández Ticornia, que fue una gran autora, no sé si ustedes recuerdan, Situación Límite, ese programa ejemplar que se hizo, no sé si se conservará algún video de eso. Yo hablo con toda seguridad de esto porque nunca trabajé en ese programa, pero era absolutamente extraordinario. Y ella escribió Made in Lanús. Y en un momento la Yoli trata de consolarlo a su cuñado de que tiene que volver a Estados Unidos. Y él dice, sí, yo te comprendo, pero ¿sabés qué pasa, Yoli? Que hay cosas que no se pueden meter en una valija. Queremos cerrar preguntándote, Luis, si te queda algún sueño por cumplir en el ámbito artístico. No, he sido feliz en mi vida. He tenido una vida módica, azarosa por momentos, pero no me queda nada pendiente. Tengo, sí, alguna esperanza, que es cuando ya me tenga que irme lo más rápido posible. Mucho más tarde de lo que cualquiera de nosotros sospecha, pero lo más rápido posible, eso sí. Porque no le tengo miedo a la muerte. Me va a dar lástima morir.